Voltametría cíclica o cyclic voltammetry. En este caso vamos a ejemplificar la caracterización del ánodo, en donde el ánodo se convierte en electrodo de trabajo, se coloca un electrodo de referencia en la cercanía y el cátodo se convierte en electrodo auxiliar. El principio de esta técnica es que el electrodo de trabajo es sometido a un barrido de potencial entre dos límites, E1 y E2, también llamados potenciales de inversión, en donde el potencial se invierte para regresar al límite inicial completando un ciclo. Estos ciclos pueden ser repetidos varias veces, generando una respuesta de corriente, como en este caso, en la ventana de potencial y cuando el barrido es realizado en una dirección hacia potenciales positivos y posteriormente hacia potenciales negativos. Las consideraciones de esta técnica son varias. La selección del potencial de inicio y final de barrido puede establecerse en el potencial de circuito abierto para evidenciar su cambio al final del barrido. Las potenciales de inversión son seleccionados en función de las señales de corriente previamente detectadas con voltametría lineal. El sentido del barrido de potencial influye en las señales de corriente que se pueden detectar. Por ejemplo, barrido hacia potenciales positivos y luego negativos o viceversa. La velocidad de barrido influye en las señales de corriente observables, diferenciando procesos electroquímicos lentos de procesos rápidos. El primer ciclo de varios voltamperogramas es el que mejor refleja el estado de la interfase de biopelícula-electrodo, el estado original. Después de los barridos, esta interfase cambia. La respuesta de corriente se puede caracterizar como un pico de corriente, como una onda o solo como una pendiente en función del rango de potencial del electrodo de trabajo. La distancia entre los picos de oxidación y reducción señala si el proceso es reversible, pero electrodos de gran tamaño para formar biopelícula se desvían de este criterio convencional de 59 milivolts de separación entre picos. Y finalmente, los voltamperogramas son útiles para comparaciones a diferentes tiempos en el mismo sistema electrodo-electrolito. Para realizar la voltametría cíclica, nos vamos nuevamente a la sección de experimento, nuevo. Nos encontramos en las técnicas voltamperométricas y seleccionamos voltametría cíclica. OK. En este caso, inicia la técnica definiendo el potencial del electrodo de trabajo en un potencial inicial con valor de 0 volts con respecto al potencial de circuito abierto. Nosotros vimos que el potencial de circuito abierto de ese bioánodo fue cambiando conforme transcurrieron las pruebas de voltametría lineal. Sin embargo, sabemos que el potencial de circuito abierto de ese bioánodo fue aproximadamente de menos 0.18 volts con respecto a la referencia. Para eso nos sirve haber determinado el potencial de circuito abierto anteriormente. Posteriormente, se indica el barrido del potencial de trabajo con una velocidad de barrido de 20 milivolts por segundo. Definimos nosotros una velocidad de barrido baja, menor, siendo 1 milivolt por segundo. Y el barrido se realiza a un límite de potencial E1 de 1 volt con respecto al electrodo de referencia. Gracias a la voltametría lineal, encontramos que podría ser hasta 0.6, 0.65 volts, en donde se encuentra el pico de oxidación. Y el barrido reverso llega a un límite de potencial 2 de menos 1 volt con respecto al electrodo de referencia. Para realizar una voltametría simétrica, colocamos menos 0.65 volts. No exploramos la región de potenciales negativos.
En función de la respuesta que obtengamos en este primer voltamperograma, podemos ajustar el límite de potenciales negativos o E2 de este voltamperograma, que repita 0 veces, porque es una primera aproximación, que mida la corriente sobre el último 50% de la duración del paso y que registre la corriente promediada sobre 100 pasos de voltaje. El rango de potencial lo colocamos en el más amplio porque desconocemos, bueno, sí conocemos qué potencial va a barrer. Aquí lo podemos ajustar, que va a ser menores de 1 a -1 volt. Y el rango de corriente lo dejamos en automático. El ancho de banda lo dejamos igual porque desconocemos si va a haber ruido o no. Finalmente, dejamos marcada la casilla de que termine el barrido en un potencial final de 0 volts con respecto al potencial de circuito abierto. Este potencial de circuito abierto, como vimos, varió con la técnica de voltametría lineal. Conocemos por la primera técnica de potencial de circuito abierto que era un valor de -0.18 aproximadamente. Por lo tanto, podemos definir que regrese a ese mismo potencial, -0.18 volts, con respecto al electrodo de referencia. Porque el potencial de circuito abierto ya no va a estar definido debido a el barrido o perturbación de toda la voltametría cíclica. Una vez definidos todos los parámetros, pues le damos a arrancar. Aquí va a ser la CB1. Podemos guardar. En este momento estoy observando que la corriente de reducción crece rápidamente con el cambio de potencial. Por lo tanto, si es necesario, voy a detener el ciclo para evitar una alta corriente sobre la biopelícula. Observamos entonces que el límite negativo, -0.65, podría haber ocasionado una generación de corriente de reducción muy elevada. Por lo tanto, decidimos detener el ciclo en una posición en donde sabemos que ese bioánodo tiene su potencial de circuito abierto. También observamos que ese potencial es dinámico, puede estar cambiando en función de el potencial al que es sometido el electrodo.